Él nos mostró con gran poder cuánto nos ama. ¿Quién es el Rey de la gloria? El victorioso y gran Señor, mi refugio y mi salvación, el que abrirá los cielos a mí. Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Rey de la gloria? El victorioso y gran Señor, mi refugio y mi salvación, el que abrirá los cielos a mí. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Aleluya. El Señor le bendiga. El texto dice de la siguiente manera: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y yo quiero hablarle entonces de este tema y quiero aprovechar el tiempo. La pureza suele definirse como contrapuesto a algo impuro. Amén. Eso es la palabra pureza. Y esa palabra suele definirse como aquello que se contrapone a lo impuro. Y no solamente eso, aquello también que es contaminación y suciedad. La pureza se opone a todo esto, tanto físico como espiritual.
refiriendo con este concepto a aspectos morales de la mente o el espíritu, como contraposición claramente al pecado y la maldad. Existe la palabra entonces pureza. Amén. Esto es opuesto a toda la suciedad, contaminación, inmundicia que se mueve a través del mundo, a través de diferentes corazones, expresiones, palabras y actitudes de los seres humanos. Pero la pureza rechaza todo ello. ¿Cuántos alaban a Dios? Jesucristo, un día, encarnado en esta tierra, aquel verbo, como Juan 1:1 dice, que se encarnó y habitó entre nosotros, traía una misión, era una misión específica. Dios el Padre le había enviado, porque el Padre quería que en el cielo también se movieran seres creados de carne, pero no solo de carne, sino de alma y espíritu, que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Esa misión no era una misión pequeña. Esa misión conllevaba entregar su vida misma para que el ser humano anhelara, aspirara un día poder llegar al cielo. Ahora, Jesús tuvo que llevar a cabo un sacrificio, y no fue un sacrificio sencillo ni un sacrificio común. Fue su vida misma la que está por medio de este sacrificio. El sacrificio de Cristo llevaba un propósito inmaculado. ¿Cuántos alaban al Señor? Juan da una lista de los que entrarán y de los que quedan fuera de ese cielo que le estoy mencionando. Ahora voy al texto que dice así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El verbo es un verbo futuro, aunque la expresión primera aparece en el vencedor. El verbo es un verbo futuro. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él otra vez será mi hijo. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahora, aquí está la claridad de lo que Juan quiere informarnos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. La expresión que aparece entonces en la palabra, los cobardes e incrédulos, Dios menciona varias clases de personas que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. A continuación viene una considerable lista de aquellos que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y una vez más, esta es la muerte segunda. Alaba al Señor. Esto es lo que la Biblia explica, y yo tengo que explicarle. ¿Cuántas veces oímos de personas hablando del cielo, mencionando las bellezas, y no solo las bellezas, sino las delicias del cielo? Pero el cielo, como le dije en mi introducción, no es un lugar de turismo. El cielo es un lugar maravilloso, por cierto, muy caro. Que todo el dinero del hombre más rico en la tierra o de la corporación más grande no puede comprar una pizca del cielo con su dinero.
El cielo es comprado y no con oro ni plata, dice el apóstol Pedro. El cielo fue comprado para usted y para mí con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero inmolado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, los creyentes hemos de saber que hemos tomado una decisión. Y que esa decisión es no solamente un momento de emoción o cuando todo vaya bien o cuando los negocios prosperen. La decisión que hemos tomado es que no vamos a volver atrás, que no hay lugar para retroceder, que los creyentes que hemos declarado que Cristo es Señor, vamos a seguir pase lo que pase, cueste lo que cueste. ¿Cuántos alaban su nombre esta tarde? Aquí la expresión aparece, pero los cobardes. Amén. Y cuando nosotros leemos la expresión cobarde, siempre vuela nuestra imaginación a personas del mundo. Estamos pensando y nuestra mente nos dirige con un jeroglífico y llegamos a la conclusión que está hablando del mundo. Pero no se equivoque. La Biblia habla claramente al mundo y los llama incrédulos. Los llama abominables. Pero cuando la Biblia habla de la expresión cobarde, deberíamos de analizar a quién se está dirigiendo. Bendito su nombre. Número 1, los cobardes son los que temen la desaprobación y la amenaza de las otras personas, más de lo que valoran la fidelidad a Cristo y la verdad de su palabra. Su seguridad y nivel social entre los demás son para ellos más importantes que la fidelidad a Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Le acabo de describir quiénes son los cobardes. Son aquellos que tienen más influencia, los comentarios de aquella sociedad, de aquel grupo social en que se mueven, aquellos que le están siempre al pendiente de lo que hacen y no hacen. Y les importa si alguien se ríe de ellos, porque en un momento determinado decidieron entregar su vida a Jesús. Y los que están al lado dicen: ¿ya te convencieron esos aleluyas? ¿Ya te lavaron el cerebro? ¿Ya te limpiaron el coco? Y los cobardes comienzan a medir las palabras y comienzan a examinar los argumentos. Y después de un análisis exhaustivo de parte de su mente, llegan a una conclusión que lo mejor es abandonar las filas del ejército celestial y dedicarse a su profesión y a su carrera, pero no perder el tiempo en un grupo de gritones, analfabetas e ignorantes como la gente nos trata. Es mejor tener un título, es mejor ser de la alta, es mejor rozarme con los políticos, es mejor rozarme con los doctos. ¿Y sabe la decisión final? Desaparecen de la iglesia del Señor. Pero esta decisión saldrá cara. Esta decisión no es sencilla. El apóstol Pablo dice: yo he estimado todas las cosas como basura, las tengo en el olvido, en tal de ganar a Cristo, porque he peleado la buena batalla. Esto es de pelear, esto es de no rajarse. ¿Cuántos alaban al Señor? No, Dios no está llamando creyentitos, lloricones, quejosos y todo eso. Dios quiere creyentes de decisión, creyentes de valor, creyentes que cuando dicen amén, es amén.
La palabra que aparece aquí no es una palabra dirigida al mundo, es una palabra a creyentes retroactivos. Amén. ¿Cuántas personas ha visto usted en una iglesia alborotadas, gritando, hablando, soy creyente, soy esto? Y a los meses o años los encuentra. Y usted les pregunta, ¿y ahora a qué iglesia va? La respuesta es, ya no asisto a ningún lado. Me cansé. Dentro de ese grupo puros hipócritas hay. Pura gente mentirosa. Hablan del amor de Cristo y no lo tienen. Así que tomé la decisión y me salí. ¿Y ahora qué hace? Un mundano total. Amén. De nuevo, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Y la Biblia dice que estos no tienen parte en el reino de los cielos. Dice la Biblia así: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Alaba el nombre de Jesús. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Alaba su nombre. Segunda a Timoteo 2:12 al 13. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Según a la teología que todo el personaje suele seguir porque le conviene, este verso final que acabamos de leer, los versos 12 y 13, nos da a nosotros una advertencia tan clara que yo no puedo cambiar el verso 13 porque el contexto me está llevando directamente a una explicación clara. Se lo repito, verso 12: si sufrimos, también reinaremos con él. Note, si le negáremos, él también nos negará. Y este es el contexto. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La doctrina calvinista asegura que este texto es una seguridad de salvación al creyente infiel y cobarde. La doctrina calvinista sostiene que aunque usted peque, va al cielo. Por lo que dice el texto 13. Qué equivocada información y qué equivocada observación y aplicación del texto. Si al texto anterior explica con claridad que hay un acuerdo claro, Cristo espera que aquellos fieles que han declarado que lo han recibido permanezcan firmes en su declaración. Esto habla de una persecución a los creyentes, persecución que pudiese llegar al extremo de dar la vida por amor a Cristo. Pero si en un momento aquel creyente se doblega, desmaya y dice: prefiero mejor negar a Cristo y estar entre la sociedad y el mundo, aquí el texto dice que tal como lo niega, Cristo también le va a negar. Y luego el escritor llega a afirmar, verso 13, que si nosotros fuéramos infieles,
Él permanece fiel. Ahora déjeme explicarle a los calvinistas esto. Ya que no soy calvinista ni armendista, yo soy Biblia. Amén. Y de acuerdo a lo que he aprendido y estudiado, me enseña que Cristo no negará su santidad y no se convertirá en un mentiroso por un infiel pecador que hizo una confesión fiel a Él y luego se echó atrás. Cristo dice que si me echo atrás, Él también me negará delante del Padre. Y usted busque la aplicación y la traducción que quiera. En el griego, la Biblia enseña que esa fidelidad no es que Cristo llevará pecadores al cielo. Cristo llevará gente que se ha negado al pecado. Y aunque tenga que morir por él, va a morir. Esos son los que van al cielo. Pero los cobardes e incrédulos, ellos no van al cielo. Entonces alaban al Señor. Si algo no inquietaba y molestaba a Jesús en su pase por esta tierra, era la incredulidad de la gente. En más de una ocasión reprendió a sus discípulos por su actitud, cuando deberían demostrar fe y confianza en Él. Estaban atemorizados, temblando, lloriqueando, pidiendo auxilio. Y Él tuvo que preguntar qué pasó con su fe. Amén. Como no tenéis fe. Esto molestaba a Cristo. La incredulidad irrita a Cristo. La cobardía molesta a Cristo. Yo quiero que sepa que Cristo no fue ningún cobarde. ¿Cuántos alaban al Señor? No fue ningún cobarde. Él se paró firme y entregó la vida por usted y por mí. Él fue fiel y seguirá siendo fiel. 2. Los incrédulos incluyen antiguos creyentes en Cristo que fueron vencidos por diversos pecados como los enumerados aquí. ¿Dónde? ¿En qué parte? En Apocalipsis 21:7, en donde estamos. Ahí se enumera una lista de pecados. Profesar a Cristo y luego vivir en la maldad es una abominación para Dios. Su actitud deja muchas preguntas sin respuestas a las personas. Así que los incrédulos incluyen a antiguos creyentes en Cristo que fueron vencidos por diversos pecados como los enumerados aquí. Y usted pregunta, ¿dónde? Aquí. Mire, se lo leo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hoy muchas iglesias proclaman que es posible que alguien sea verdadero hijo de Dios y a la vez sea inmoral, mentiroso, adúltero y homosexual y asesino. Y si usted le pregunta a esta doctrina, dice, pero si se muere va al cielo. ¿A cuál cielo? No sé. Porque la Biblia dice lo contrario. Amén. Pero si se muere con todo y eso, Dios no puede negarse a sí mismo, le salvó. Eso no es lo que el texto dice. Amén. Aquí tenemos entonces una clara explicación. ¿Quiénes son los incrédulos? ¿Quiénes son los cobardes? ¿Quiénes son los mentirosos? Que después de haber levantado la mano, soy creyente, después viven como vive el mundo. Qué penoso es eso. Cómo se difama la iglesia de Cristo con ese tipo de personas. Cómo ponen el nombre de Cristo, cómo pisotean la sangre de Cristo. Y el escritor a los hebreos dice lo siguiente,
que si la sangre de los toros y de los machos cabríos que se rociaba sobre el altar, cualquiera que pisoteare eso era reo de muerte. ¿Qué piensas? Dice el escritor a los hebreos. Aquel que pisotea la sangre de Cristo y tiene por inmunda esa sangre, ¿qué crees que merece? ¿Usted qué cree? No está pisoteando la sangre de un becerro. No está pisoteando la sangre de un cordero común. Está pisoteando la sangre preciosa de Cristo. Amén. ¿Y qué crees que merece? La pregunta del escritor a los hebreos es una pregunta retórica. Responde la pregunta: ¿qué merece? Él sabe la respuesta. Y la respuesta es contundente: merece la muerte. Amén. Merece la muerte. Esto es, yo quiero decirle, en aquel Calvario donde Cristo fue clavado, yo le he explicado, esos clavos que atravesaron a Jesucristo eran más de 14, 12 pulgadas de grande. Ese látigo romano con huesos, vidrios, fierros, y aquello capaz de demoler el cuerpo. Escuche esto, iglesia. Cada latigazo era sangre que brotaba. Tal como en aquel santuario, la sangre era rociada desde la cruz. Esa sangre rociaba desde el látigo romano. Cada latigazo, esa sangre iba rociando para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo voy a pisotear esa sangre? Esa sangre que volaba, borbollaba en cada latigazo por el pecado tuyo y por mi pecado, por el pecado suyo que me ve ahí en la televisión, por esa abominación. Pero usted dice: ¿y qué puedo hacer? Cristo te ama y te perdona, pero tienes que arrepentirte, tienes que venir a Él arrepentido. Porque los cobardes e incrédulos y mentirosos ya tienen un lugar reservado. ¿Cuántos alaban al Señor que nos haya sacado de esa condenación? Bendito sea el nombre del Señor. Somos libres de condenación, iglesia. ¿Para qué pecar? Dice un himno. Si soy salvo, si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar si el infierno solamente espera al pecador? ¿Para qué pecar? Los que así creen, como le acabo de explicar, que los pecadores, ¿sabía usted que ahora se proclaman pastores homosexuales? ¿Sabía que en nuestro país ya hay pastores homosexuales? Y que estaban esperando aquellos, porque leyeron el texto: amaos los unos a los otros. Y ellos se aman unos a otros entre hombre y hombre. Y hay pastor para esa gente, declarados pastores cristianos. Qué mala interpretación de la palabra de Dios. Y qué abominación a los ojos santos de Dios. Y qué mentira más grande que le han creído al diablo. Porque hay un solo camino, y ese camino es santo. Y nos dejó ejemplo para que siguiésemos sus pisadas. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alguien dijo por ahí:
Un texto es un pretexto. Vaya a Gálatas capítulo 5, verso 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquellos que tratan de distraer y enseñar un evangelio diferente. Pablo dice que hay sentencia para esa gente. Pablo dice que esa gente está lista para ser enjuiciado por Dios. Por lo tanto, vaya a Efesios capítulo 5, versos 5 al 7. Dice la Biblia así: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Cuántos alaban al Señor esta tarde? Aquí hay una palabra exclusiva, directa. Nadie os engañe. No se dejen envolver con palabras vanas y huecas, sin fundamento bíblico. Iglesia, glorifica a Dios, porque lo que esta tarde escucha es tu misma salvación. Cristo te salvó. Persevera en tu salvación. Sigue ahí. Alguien dijo ahorita, y lo percibo en el espíritu: ese predicador está predicando que van a ir al cielo por obras. Jamás dije eso, amigo. Yo no participo en mi salvación. Nadie participa. Jesús dio su vida por ti y por mí, pero no la dio en vano. La dio para cambiarnos. La dio para transformarnos. Yo no compro mi salvación. Tú tampoco. Fue por la sangre preciosa de Jesús. Maravilloso es el nombre del Señor. Yo quiero seguirle dando la información. ¿Por qué? Porque esto continúa. Esto es una lista clara y se identifica a los que estarán fuera del deleite celestial. Sus prioridades en esta tierra los privará de la patria celestial preparada para los fieles y constantes en su lucha por la vida eterna. Alabado el nombre del Señor. Ahora aparece el texto que tenemos que observar. Vaya de nuevo a Apocalipsis 21. Escucha la expresión: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Por favor, use el razonamiento, use la lógica. ¿Cómo hablaría la palabra de Dios a incrédulos llamando de vencedores? Esta expresión va dirigida a creyentes que están en el camino, tentados con luchas, con pruebas, pero van a vencer. Alaba el nombre de Jesús. El que venciere nos recuerda las promesas hechas a los vencedores en cada una de las cartas a las 7 iglesias. Esta expresión no es la primera vez que Apocalipsis la menciona. Yo le daré una lista de en donde la Biblia se anticipó a aquellas 7 iglesias de Asia Menor que recibieron la escritura de la revelación, el apocalipto, que esa es la expresión. La palabra apocalipsis viene del griego apocalipto. Esto significa revelar, escurrir, correr el velo para que todo quede al descubierto. Amén. Y en todo el Apocalipsis, Dios comenzó a hablar y puso como ejemplo a 7 iglesias. La primera fue Éfeso. A Éfeso, que inició con una vida muy buena, muy trabajadores, muy creyentes, poco a poco fue perdiendo el sazón de la obra perfecta del Espíritu Santo en sus vidas.
El Señor tiene que escribir por medio de su siervo Juan. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: por cuanto has dejado tu primer amor. ¿Cuántos alaban al Señor? La escritura no va a mundanos, va a una iglesia reconocida por Dios, pero no va para exaltar sus obras, va para reprender y para dejar a la mente de ellos el juicio o la salvación. Pueblo, y seréis, oiga lo que dice el texto, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos alaban al Señor? Oiga lo que dijo un teólogo ahí, estudiador y leedor de la palabra. Se equivocó el predicador porque ese mensaje va dirigido a Israel. Amigo, no me he equivocado. Israel es el reloj de Dios. Israel es el ejemplo a los creyentes. Israel es el tipo ejemplo a todo el mundo. Y de acuerdo a cómo Israel se comportó en aquella persecución del año 70 después de Cristo, en la invasión que hizo aquel gran conquistador Tito, está la profecía que aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Pero viene otra persecución y será la gran tribulación. Pero dentro de la gran tribulación se quedarán los infieles, los cobardes, porque los fieles hemos volado con Cristo. Y sé también que esta no es la primera vez que Dios advierte a una iglesia que se arrepienta. Ellos recibirán las bendiciones que Dios ha prometido. Escuche, número 1, esto se le prometió a las 7 iglesias de Asia Menor. Número 1, se le prometió comer del árbol de la vida, pero eso si vencían. Número 1, comerán del árbol de la vida. Apocalipsis 2:7, ¿lo tiene? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos quieren comer de ese árbol de la vida? Alabado sea su precioso nombre. Esta es una de las promesas, y esta promesa se la dieron a Éfeso, pero tenía que vencer los pocos que quedaban sirviendo a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Número 2, escapar del lago de fuego, la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es a los vencedores. Tercero, tener un nombre especial. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Bendito su nombre. Cuarto, tener poder sobre las naciones. Apocalipsis 2:26. Otra vez, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Lo alaba, iglesia. 5, ser incluidos en el libro de la vida, o incluidos en el libro de la vida, no borrados. Apocalipsis 3:5. Dice el texto: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ay, santo. Escuche el argumento de la teología tradicional, porque lo sé. Cuando este texto se lee
inmediatamente regresan al libro de Deuteronomio y otra vez escucha. Dicen ellos, aquí se refiere al libro de memorias que tenía el pueblo de Israel, de aquellos que fallaban, que se le dijo a Moisés que se iban a raer, que se iban a sacar del libro de la vida. Ese fue un ejemplo solamente. Aquí Apocalipsis no habla a Israel, habla a la iglesia. Y dice que si vence, no borrará su nombre del libro de la vida. Hay que ser definitivamente un insensato para no entender esto. Si la Biblia habla de borrar, explica que ese nombre ya había estado en el libro de la vida. No nos hagamos los ignorantes. Si la Biblia está explicando de borrar, es porque había estado ya en los planos de la mente y en la escritura de Dios. Pero como Dios no forza a nadie, la salvación es individual y es voluntaria. Cristo ya hizo el sacrificio. Es deber suyo y mío perseverar en la palabra de Dios. Yo le tengo que explicar esto porque usted escuchará información diferente de teólogo diferente, pero yo no le estoy hablando de un teólogo, yo le estoy hablando de la palabra de Dios. No se equivoque, hermano, a mí me interesa mi salvación y quiero que este pueblo vaya con el Señor. Y no quiero que queden a la deriva por falta de información. Quiero que tengan fundamento en la palabra de Dios. Sexto, ser una columna en el templo espiritual de Dios. Apocalipsis 3:12. Ahí, esto es a las iglesias. ¿Lo tiene ahí, pueblo? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí. Escucha esta palabra. Y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Alaba su nombre esta tarde, iglesia. Número 7. Apocalipsis 3:21. Sentarse con Cristo en su trono. Los que soportan las pruebas del mal y permanecen fieles serán premiados por Dios. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias. Hoy se lo dice a Ríos de Agua Viva. Amén. Le he dado una lista de lo que Apocalipsis 21, 7 y 8 dicen. No es la primera vez que la Biblia aconseja a vencedores y no a cobardes, sino que a vencedores, que perseveremos en la palabra de Dios. Iglesia, Cristo viene pronto, pronto. Eso está por ser. Y pronto nos vamos. Aquí las promesas abarcan a todos los demás. Heredarán todas las cosas. Esta palabra heredarán es el mejor texto griego, dice estas cosas, no todas las cosas, sino refiriéndose a las cosas de Apocalipsis, a las cuales Juan nos explicó de antemano que los fieles, los valientes, que entremos. ¿Cuántos dicen yo entraré? ¿Cuántos están listos para entrar a esa ciudad? Usted entrará, hermano mío. Usted irá con Cristo. Siga luchando, siga peleando la buena batalla. Vamos con Cristo. Pronto nos vamos de esta tierra. Todas las bendiciones del nuevo cielo y la nueva tierra pertenecen a los vencedores. La salvación inicial no es suficiente. Hace unos domingos atrás se lo dije. La salvación inicial es el principio del camino que Dios nos ha dado. Pero todo creyente debemos perseverar en nuestra gran salvación. Amén. Y continuar
siéndole fieles al Señor, y no aprovechar los momentos que tenemos solos para pecar. Porque en la iglesia hay muchos que cuando están aquí, una carita de Santo Tomás, uno los mira y se le quedan viendo y le hacen los ojitos así. Yo no soy ese pastor, yo no dije eso. Y los ojitos los entristecen, los ponen como dormilones para que digan, ay, qué sumiso ese hermano. Mira, pon los ojos como quieras, pero si no vives para Cristo, esos ojitos no te van a servir para mucho. Amén. A Cristo hay que servirle en espíritu y en verdad, dentro y fuera de la iglesia, cuando estás solo, cuando andas de viaje, cuando estás fuera, cuando estás en la tienda, cuando estás en el trabajo. Y a su nombre. Cuando estás frente a aquello que te tienta, y mayormente si eres varón y es una mujer, ay, que cómo te cae. Y te tientan los ojitos dormilones. Hay que serle fiel a Cristo ahí también. A su nombre. Es que a mí me gustan los ojos de color, los verdes y los cuerpecitos de Coca-Cola. Tienes que serle fiel a Cristo cuando estás solo y cuando estás acompañado. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo viene pronto. Su venida está a las puertas. Y todas las coqueterías, déjalas para el mundo. Tú eres de Cristo. A su nombre. Alábale que Él vive. Gloria a Jesús. Los cobardes, incrédulos, mentirosos, hechiceros, idólatras, homosexuales. Oiga la lista, hermano. Amén. Al rato me caen los textos. Yo lo sé. No se identifican, pero me mandan textos y me dicen que soy un escandaloso, que soy alguien que no los quiere, pero yo te quiero decir, si no te quisiera, no te dijera la verdad. Yo quiero que vayas al cielo. Cristo te ama. Esas inclinaciones no son de Dios. Arrepiéntete. Amén. A su nombre. Alabe a Cristo. Apocalipsis capítulo 21, versos 7 y 8. Léalo en su casa. Al que venciere, o el que venciere, dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de Dios. Ese no lo dijo Juan. Ese no viene de los labios del Todopoderoso. Y Él no miente. Así que si esta tarde, escuche, usted está en su casa, tal vez ya entró casi la noche, usted no vino a la iglesia, usted no fue a su iglesia, usted oyó hace tiempos del evangelio, de casualidad nos sintoniza hoy. ¿Por qué no toma una decisión y se arrepiente? Mire cómo el mundo está. Vivimos en una bóveda contaminada, llena de bacterias, de infecciones y maldades. Por la misericordia de Cristo estamos aquí. ¿Por qué no le pide a Cristo perdón y se arrepiente de sus pecados? Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los
y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza, poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Aleluya. Él nos mostró con gran poder cuánto nos ama.